quiero que vaya conmigo hasta el libro de los Salmos, Salmo número 94, y vamos a continuar. Damos gracias a Dios. No olvide, falta la última semana de ayuno, no la deje por favor, no lo eche en saco roto, esfuércese y pídele al Señor fuerzas. Estamos ayunando para que Dios pueda tocar las vidas, los corazones. Meditaba en el canto que decía: Señor, manda tu lluvia. Una de las cosas, hermanos, que afecta a la tierra en algunas ocasiones es la falta de agua, y cuando eso sucede se empieza a hacer terrones, a endurecer la tierra, a faltar la hierba, y es algo triste, ¿me? Y la gente anhela la lluvia. Así es en lo espiritual. La gente no se ve, ¿sí? Pero en lo espiritual también hay mucha sequedad y se anhela la lluvia del Señor, ¿sí? Entonces, busquemos siempre, hermanos, el rostro del Señor con un corazón sediento. Salmo número 94, póngase de pie conmigo. Voy a estar leyendo del verso 4 al verso 11. Amén. Dice así la palabra. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras, y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá Jah, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Hasta ahí vamos a dejarle. Me interesa el verso 9 y 10. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Vamos a orar. Cierren un momentito sus ojos y oremos. Niños, jóvenes, cierren sus ojitos, vamos a orar. Padre glorioso, Padre bueno, Señor, venimos ante tu presencia una vez más dándote gracias. Señor amado, vamos a entrar a esta última parte, Señor, de tu palabra. Yo te ruego, Dios mío, que tú nos des de tu gracia, Señor. Quita todo cansancio, toda fatiga, todo apresuramiento, Dios. Padre, extiende tu mano, Señor, sobre cada vida. Señor, liberta toda mente cautiva, oprimida, Señor. Padre eterno de la gloria, toda opresión, Señor amado, sea desvanecida como la niebla. Padre glorioso, si alguno viene enfermo, triste, cansado, abatido, Señor, pon tu mano, solivia cargas. Señor, no permitas, Señor, que salga como entró. Padre eterno de la gloria, gracias por todo lo que hemos podido hacer, Señor amado. Y mira, Señor amado, estos anhelos y propósitos, Señor, de la iglesia, que seas tú obrando a través de ella. Porque, Señor, sin ti nada somos, nada podemos hacer. Señor, necesitamos cada día la gracia de tu Espíritu Santo en nosotros para poder, Señor, glorificarte con nuestra vida. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, y que seas tú obrando nuestra vida, en nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Siéntense, por favor. Los niños que van a salir pueden hacerlo. Y vamos a meditar, hermanos, en esta pequeña serie, preparándonos para la cosecha. Nosotros, mis amados hermanos, estamos teniendo este tiempo de ayuno junto con los hermanos de la iglesia Libre de América, en ese llamado que han sentido también de parte del Señor a sus vidas, de no solamente, hermanos, enviar personas, sino de estar ayunando, buscando, hermanos, la guianza de nuestro Señor.
la guianza, hermanos, que sea Dios quien esté obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, porque es tiempo de buscar su rostro. Amén. Porque no solamente, mis amados hermanos, es hacer movimientos, hacer trabajos, sino es importante buscar el rostro del Señor. Buscar, mis amados hermanos, la ayuda, buscar, hermanos, la presencia del Señor. El día de ayer que mi esposa se fue a la oración, yo meditaba y le decía, Señor, casi cada día que nos reunimos empezamos a orar, y orar pues para nosotros pues es pedirle al Señor cosas. Señor, pues mira esto y mira aquello y mira más allá y ayúdame. Pero me venía al corazón, mis amados hermanos, poco pedimos, Señor, lléname más de tu presencia. Señor, dame más de ti. Señor, yo te quiero a ti, que tú llenes mi vida. Porque la gente, hermanos, tiene insatisfacción. Tiene, mis amados hermanos, no tiene satisfacción en su vida. Termina un proyecto, empieza otro, termina una cosa, hace otra. Se va de un trabajo, llega a otro, pero le falta satisfacción. Esa satisfacción no la da nadie ni nada, solamente la da el Señor. Aún la iglesia, la gente se puede ir de un lugar a otra iglesia porque dice, bueno, aquella iglesia es mejor, pero mi amado hermano, lo que necesita la gente es llenarse de Cristo. Decirle, Señor, tú llena mi vida, y entonces será llenado. Por eso el Señor Jesucristo dijo un día, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Entonces, mis amados hermanos, yo le invito a que usted le esté pidiendo al Señor, dame más de tu presencia. Amén. Y yo le aseguro que ya no va a anhelar nada más. ¿Sí? Si no le hace falta una cosa, le hace falta otra. El chiste es que siempre hay de qué quejarse. ¿Sí? Siempre hay de qué quejarse. Poco hay de gozarse. He escuchado a la gente, casi de todo se queja. Qué bonito estuvo el día, no, pero empezó mal. Y empezó bien frío. ¿Sí? Y ahí empezamos con las quejas. Poco, hermanos, agradecimiento. Oh, qué buen marido te tocó. No, si lo conocieras. Ups. No, gracias que tienes un compañero, una compañera, dale gracias a Dios. No, pero pues como tú no vives con él. Siempre la gente encontrará motivos para quejarse. Y no encontrará, hermanos, la felicidad si no la busca en el lugar correcto. Y ese lugar correcto es la persona de Cristo Jesús. Él dijo, separados de mí, nada pueden hacer, y se van a secar y se van a morir. Entonces, hoy vamos a hablar, hermanos, en esa miniserie, preparándonos para la cosecha, del tema de hoy es los oídos y la voz de Jesús. La semana pasada, hermanos, hablamos acerca de los ojos de Jesús. Él vio, hermanos, con ojos de misericordia. Todavía, hermanos, Él no ve con ojos de fuego, de juicio. Todavía no. Juan en la revelación en el Apocalipsis dice que sus ojos eran como llama de fuego. Eso significa juicio. Pero todavía no. Todavía está en el tiempo que dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Se dice que cada persona, hermanos, está dotada de 5 sentidos. ¿Alguien de ustedes se acuerda de los 5 sentidos? Algunos dicen, bueno, yo nomás tengo 3. Amén. Gloria a Dios. La hermana se sacó un 10, me imagino yo, que en biología. 5 sentidos principales con los cuales el ser humano tiene contacto. ¿Sí? Muchos ni se dan cuenta que tienen 5 sentidos para vivir.
Ni siquiera saben que tienen 5 sentidos para vivir. ¿Cómo viven? ¿Quién sabe cómo vivirán? Pero a través de esos 5 sentidos, el ser humano tiene contacto con su exterior, tiene contacto con su medio ambiente, ¿sí? Si usted pone una mano en un comal caliente, la va a quitar porque el tacto le hizo saber que aquello no lo soporta su piel. ¿Sí? Entonces, esa es la forma, mis amados hermanos, que tenemos para vivir. Pero mucha gente hoy vive adormecida, parece que ya no siente, parece que ya no ve. ¿Sí? Parece que solamente le importa su propia persona, ya no tiene sentido a lo exterior. Esos 5 sentidos, hermanos, es lo que, óigame bien, esta definición me gustó, tiene una definición de un diccionario secular. Dice, estos 5 sentidos se describen como las aptitudes que tiene el alma para percibir por medio de estos sentidos, las impresiones de los sucesos externos, de lo que sucede afuera, de su persona. Usted prueba algo, dice, esto tiene sabor o no sirve. Usted se da cuenta, esto ya se echó a perder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad, Dios puso en usted esa capacidad. Por eso es importante glorificar al Señor. Si Dios no hubiese puesto esa capacidad en nosotros, estaríamos aislados. ¿Sí? Las personas que nacen ciegas, si usted le habla de colores, él no sabe, porque nunca ha visto los colores. Una persona que estuvo con sus ojos buenos, quedó ciega, usted le habla y su mente grabó ya lo que pudo captar con sus cámaras, colores, todo eso, y lo entiende. Pero a una persona ciega que nunca ha visto, usted le habla de edificios, de colores, él no entiende, él no sabe. Pero si usted los tiene, usted es privilegiado y debe glorificar al Señor. Amén. No debe de pensar qué miserable soy. No, usted tiene una riqueza. Con sus ojos alcanza a ver las maravillas de Dios que otros no ven. Así que mire bien, por medio de esos sentidos, el alma puede tener, hermanos, contacto con el medio externo. La semana pasada hablamos de los ojos de Jesús. Hoy hablaremos de sus oídos y de su voz. Óigame bien, la lengua es la que da el gusto, pero no solamente para eso, también sirve para hablar y pronunciar nuestra voz. Cuando Jesús oía, hermanos, y hablaba, era Dios, óigame bien, quien oía y quien hablaba. Mire qué hermoso, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Así que vamos a ver los oídos y la voz de Jesús. Número 1, Jesús de Nazaret oye para ayudar y liberar. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 17. Evangelio de Marcos, capítulo 2. Verso 17. Amén. Dice, al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿De dónde proviene esto, mis amados hermanos? Fue cuando el Señor Jesucristo escuchó las críticas, las murmuraciones de los fariseos, ¿sí? Que empezaron a decirle al Señor Jesús, a sus discípulos, le dijeron, oye, tu maestro come y bebe con los pecadores. El Señor tenía un oído que alcanzó a escuchar allá las murmuraciones que estaban haciendo en secreto. ¿Amén? Esto no se lo dijeron cerca, estaban hablando acá en secreto. Así que lo que usted y yo hablamos en secreto de otra persona, el Señor ahí lo está oyendo. Amén. Nos puede llamar la atención. ¿Sí? Ellos estaban ahí diciendo, dice que tu maestro allá come con publicanos y pecadores. Se volteó y les dijo, los
Los sanos no tienen necesidad de médicos, son los enfermos. Ay, Señor, ¿me oíste? Sí, sí te oyó. Amén. El Señor nos oye. Por eso es importante, mis amados hermanos, caminar en el temor del Señor. ¿Sí? Y ese temor es saber y entender, hermanos, la realidad de las cosas del Señor. ¿Sí? Que Él nos ve y nos oye donde quiera que estemos. Amén. Si andamos en ese temor, nos vamos a guardar de hablar a la ligera. Bien, los fariseos, hermanos, aquí criticaron al Señor Jesús por comer con estas personas. ¿Sí? Y cuando Él oyó, les dijo, ¿sí? Él escuchó con sus oídos. ¿Sí? Es Dios mismo escuchando. ¿Sí? Nuestras conversaciones. Bien, los oídos del Señor Jesús siempre, hermanos, estarán abiertos para oír la voz de un pecador arrepentido, de uno que clama ayuda, de uno que pide misericordia. Sus oídos del Señor estarán abiertos para oír. Otra ocasión, mis amados hermanos, hay muchas, pero otra ocasión en que el Señor Jesucristo escuchó la voz de uno que clamaba, es cuando se encontraba en aquella ocasión colgando de una cruz, junto con otros dos a un lado y al otro. Amén. Y uno de ellos estaba molesto y estaba renegando por estar sufriendo en aquella condición. E injuriaba al Señor Jesucristo y le decía, bueno, si tú eres Dios, bájate de ahí y sálvate y sálvanos a nosotros también. Pero el otro le reprendió y le dijo, tú no tienes temor de Dios, nosotros estamos aquí porque estamos pagando nuestras faltas. Pero este nada tiene que pagar. Y le dijo, Señor, ahí en aquella condición me imagino que muy a fuerzas, muy apenas podían expresar porque estaban colgados, estaban cansados, estaban desangrándose, estaban sufriendo. Y allá le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor alcanzó a escuchar aquella súplica, aquella petición, no la hizo a un lado, no la botó, y le respondió y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los oídos del Señor están atentos, mis amados hermanos, a nuestra voz, a nuestra súplica, a nuestro clamor. Mire bien, en Mateo capítulo 15, la Biblia dice que el Señor Jesucristo oyó el clamor de una madre afligida. Y me gusta, hermanos, esta porción porque habla de una mujer que no se quedó, hermanos, que no se desvaneció, que no se echó para atrás, que no dijo, pues ya le pedí, no me oye. No, aquella mujer, hermanos, insistió por su necesidad. Y ella había escuchado, había oído hablar de Jesús, que Él libertaba a los que estaban oprimidos, a los que sufrían. Y aquella mujer, hermanos, fue en busca de Jesús. Y Él escuchó el clamor de esta madre afligida. Verso 21 al 28. Mire bien. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
¿Qué más podía impedir, mis amados hermanos, con aquel argumento? Sí, Señor, pero tú sabes que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Una migaja solamente quiero, Señor. Amén. Solamente una migaja. Dijo, oh, mujer grande es tu fe. Ella no se rindió. Ella estuvo ahí. Decía el hermano, hay que humillarnos ante el Señor y decirle, Señor, escúchame. Escucha mi ruego, escucha mi súplica y tenga por seguro que el Señor no lo va a votar. Amén. El Señor no lo va a votar, el Señor lo va a atender, porque es misericordioso, es paciente. Cuando se espera así, solamente es para saber qué tanto le interesa a usted, qué tanto es insistente usted, qué tanto cree usted que Dios pueda hacer la obra. Amén. Si es paciente y espera, el Señor va a obrar con su misericordia, porque Él tiene oídos para escuchar nuestro ruego, pero también escucha el ruego de nuestro corazón. De acá escucha el gemir, el lamento, acá la súplica la escucha cuando va desde a fondo del corazón del hombre. Escuchó los gritos, óigame bien, de un mendigo que estaba ciego. Vaya conmigo a Lucas capítulo 18. La Biblia dice, hermanos, que aquel hombre escuchó un ruido, óigame bien, estaba ciego, pero tenía sus otros sentidos, tenía los oídos. Amén. Y escuchó y preguntó, ¿qué ruido hacen? ¿Por qué tanta alboroto, tanta bulla? Y le dijeron, es que es Jesús Nazareno, va pasando, va a entrar al pueblo. Lucas capítulo 18. ¿Ya está ahí? Voy a leerles solamente el verso 40 al 42. Dice, entonces Jesús deteniéndose mandó traerle a su presencia. Cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Pero ¿qué sucede, mis amados hermanos? La Biblia dice que cuando pasó aquella caravana, él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, cállate, no grites. Y él gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David. De tal manera que se detuvo. Ya cuando se detuvo, y le dijo, oh sí, dijo, no te preocupes. Ahora sí ya no le dijeron, cállate. Dijo, ya, ten confianza, te llama, ¿ves? A ver qué quiere, amén. Sus oídos alcanzaron a escuchar aquella súplica de aquel ciego. Es posible que Bartimeo se haya quedado ronco de estar gritando, porque era una multitud y él gritó, pero recibió su vista, mis amados hermanos. Ya no más sería el ciego Bartimeo. Así era conocido. ¿Quién es? Es el ciego Bartimeo. Pero ya no sería más el ciego Bartimeo. El Señor le dio su vista, porque escuchó su clamor. Amén. Mis amados hermanos, qué hermoso es saber que el Señor escucha nuestra oración, escucha nuestro ruego. Jesús de Nazaret escuchó, hermanos, el ruego de un general por su soldado enfermo. Regrese conmigo a Mateo capítulo 8. La Biblia dice, hermanos, que un general, un centurión romano, dice que escuchó hablar de Jesús. Y él amaba a aquel hombre, aquel siervo, aquel criado, él lo amaba. ¿Y sabe por qué lo amaba? Porque se preocupó y envió a buscar a alguien. Escuchó, aquel Jesús sana a los enfermos. Amén. Aquel Jesús sana a los enfermos. Y él envió una comitiva a decirle, Señor, mi siervo está en casa enfermo, ven y sánalo. Amén. Mire bien, versos 5 al 7. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Este hombre estaba sufriendo, aparte de su parálisis, me imagino que algo estaba padeciendo. Dice que lo veía sufrir, y al general, a su jefe, le dolía la condición de su siervo. Dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Amén.
yo iré y le sanaré. ¿Escuchó, hermanos, el ruego, la súplica, sí, de aquel hombre? ¿Sí? Mis amados hermanos, qué hermoso es cuando tú empiezas a conocer la palabra y a conocer a Cristo por medio de su palabra y a creer que Él tiene misericordia y Él puede hacer cosas maravillosas en las personas. Puede ayudar, hermanos, al afligido, al necesitado, en su misericordia. Y mira bien, Jesús también oye nuestras oraciones. Hoy, mis amados hermanos, muchos creyentes tristemente se quejan de que sus oraciones no son escuchadas. Pero muchas veces, mis amados hermanos, tal vez puede ser una oración hueca sin una necesidad de su corazón. Y me refiero, mis amados hermanos, a aquellas oraciones apresuradas, aquellas oraciones en las cuales no va el corazón ahí. Solamente, mis amados hermanos, va el que Dios te haga algo, pero no va el corazón ahí. Como creyentes tenemos la necesidad de hablar con Jesús cada día. No podemos pasar un día sin hablar con Él. Él desea oírnos, Él desea platicar con nosotros también. Él desea escuchar nuestra voz. Cada día, hermanos, si conversamos con Él, óigame bien, entonces vamos a ver su gloria en nuestra vida, vamos a ver su gloria en nuestra familia, vamos a ver su gloria, hermanos, en la iglesia. Vamos a ver su gloria junto con nosotros. ¿Sí? La Biblia dice que aunque Moisés no se daba cuenta, hermanos, él venía resplandeciendo y solamente había estado con el Señor. Amén. Había estado recibiendo los 10 mandamientos allá solo apartado. Amén. Él no se daba cuenta. Cuando el pueblo lo vio, hermanos, el pueblo se tuvo que tapar los ojos, no podía verlo de frente. Él no sabía, pero solamente había estado en la presencia del Señor. Qué hermoso es cuando tú pasas tiempo con Dios a solas. Tú no vas a darte cuenta cómo Dios va a empezar a moverse a través de tu vida. Tú no lo vas a echar de ver, pero la gente sí se va a dar cuenta de que algo está pasando. ¿Y qué está pasando? Que tú estás teniendo solamente tiempo con el Padre. Solamente estás pasando ahí tiempo hablando con Dios, orando, leyendo su palabra, y algo hermoso se va a empezar a mover en tu vida. Cuando no sucede eso, hermanos, andamos secos, andamos sin nada de parte del Señor. Bien, muchas iglesias, mire bien, se han quedado mudas delante del Señor por su falta de oración. No hablan con Dios. Bien, voy a la parte, mis amados hermanos, segunda, la voz de Jesús. La voz de Jesús de Nazaret, hermanos, se deja oír en primer lugar. Óigame bien. Vemos aquí que sus oídos. Hay muchos otros ejemplos de todo lo que el Señor hizo a través de escuchar. Hoy vamos a pasar también a la parte de la voz del Señor Jesucristo. Otro de sus sentidos que Él tuvo también como ser humano. Su voz se dejó oír en aquel entonces y se está dejando oír todavía para anunciar que Él viene pronto. Se dejó oír, mis amados hermanos, en aquel tiempo anunciando la voluntad de Dios, y se está dejando oír últimamente anunciando que Él ya regresa por su iglesia. Pero vamos a ver, en primer lugar, hermanos, su voz se deja oír para consolar. Vaya conmigo a Lucas capítulo 7. Esa voz, mis amados hermanos, que consuela, que trae palabras al corazón de la persona que está afligida, que está dolida. En Lucas capítulo 7, verso 13 al 15, mis amados hermanos, la Biblia dice que el Señor consoló la vida de una mujer sola, de una mujer viuda. Verso 13 al 15 dice, y cuando el Señor la vio, o sea, esta mujer venía detrás del ataúd, llevaba la procesión a una persona a enterrar, cuando el Señor Jesucristo lo topó. Y vio la procesión y vio a aquella mujer que era viuda, ¿sí? Y mucha gente que iba con ella, condoliéndose porque ella era
el único hijo que tenía y la había dejado sola. Cuando el Señor la vio, dice, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Mire qué hermoso. El Señor, mis amados hermanos, en su humanidad, aquella mujer, sin saber, escuchó la voz de Dios. No llores. Amén. Qué compasión del Señor Jesús. Le habló al corazón. Y no solamente, mis amados hermanos, fue eso. Nosotros pues a veces quisiéramos que la gente no sufriera, no llorara y queremos que deje de sufrir y que deje de llorar. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, no solamente le dijo eso. Tocó el féretro, la gente que lo llevaba se detuvo y le dijo al muchacho que iba ahí, levántate. Amén. Así de fácil el Señor, levántate. Y se lo dio a su mamá. La voz del Señor Jesucristo se deja oír para consolar nuestras vidas. Ahí mismo, mis amados hermanos, en Lucas 8, verso 49 al 50. Otro hombre, mis amados hermanos, que fue al maestro y le dijo, maestro, mi hija está enferma, a punto de morir, pero ves y pon tu mano y ella sanará. Pero la Biblia dice que mientras él iba, la multitud ahí lo detenía, mis amados hermanos, y fue cuando aquella mujer con flujo de sangre aprovechó y alcanzó a tocar el borde del manto del Señor. Pero mientras esto sucedía, hermanos, dice que un familiar llegó y le dijo a Jairo, Jairo, ya no molestes al maestro, ya murió tu hija. Amén. Pero mire qué le dice el Señor. Verso 49, 50, dice, estaba hablando con aquella mujer de flujo de sangre. Dice, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús oyó. Amén. Dice, oyéndolo Jesús, mire qué hermoso, ahí están sus sentidos, escuchó que le dijeron, amén. Estaba hablando por allá, pero escuchó que le dijeron, ya tu hija ya murió. Amén. Dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. ¿Sí? Con aquellas palabras, hermanos, consoló a Jairo. Le dijo, no te preocupes, cree solamente. Amén. No te preocupes, cree solamente. Mire qué hermoso. No sé cuál sea tu necesidad como persona. Cree solamente y cosas maravillosas sucederán. Amén. Si te tomas de la mano de Cristo. Bien, la voz de Jesús, hermanos, se deja oír para traer calma. Ahí mismo en Lucas capítulo 8, verso 22, si retrocede en el capítulo, en el verso 22, hermanos, hay un suceso en el cual el Señor Jesucristo va navegando. Mire bien, verso 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Óigame bien, no era cualquier situación. ¿Sí? Dice que empezaron a anegarse, o sea, estaba metiéndose el agua dentro de la embarcación. De tal manera que aquellos hombres que aún eran marineros tenían temor, tuvieron temor. Verso 24 dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Mis amados hermanos, el Señor deja escuchar su voz para traer calma en medio de las tempestades. Así que en las tormentas de la vida, óyeme bien, Cristo puede traer calma a tu vida y a la mía. Amén. En las tormentas, porque no estamos exentos de tormentas en nuestra vida, pero el Señor puede traer calma a nuestro corazón en medio de esas tormentas. Su voz se dejará oír para traer calma y sosiego a nuestra vida.
en las tormentas diarias, en las tormentas de los hogares, las tormentas que surgen dentro de los matrimonios. Hay alguien que puede dejar escuchar su voz y traer calma y tranquilidad y paz a ese hogar, a ese matrimonio. La voz de Jesús se dejó oír para enseñar. Vaya conmigo hasta Mateo capítulo 5. La voz del Señor Jesucristo, hermanos, se dejó oír. Esa voz gloriosa, esa voz hermosa, se dejó escuchar también, hermanos, para enseñar. Amén. Para enseñar sobre las bendiciones de Dios, sobre el consejo de Dios y sobre la doctrina del Dios de perdón. Mateo capítulo 5, verso 1 y 2. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Óigame bien, no es cualquier porción esa, es una enseñanza del Señor Jesús. Amén. Es una enseñanza hermosa, una enseñanza gloriosa. No es solamente para que veamos, oh, qué bonito dice, mira, bienaventurados los que son mansos. No, es una enseñanza directamente del corazón de Dios. Eso es lo que el Señor nos enseña en nuestra vida. ¿Sí? Mira bien, me brinco hasta el verso 11. 10 y 11 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Su voz se deja oír para enseñarnos, mis amados hermanos, ¿sí? Que no estamos exentos de padecer por causa del Señor Jesucristo. Para enseñarnos que muchas veces es necesario cerrar nuestros labios para no proferir juicio inmediatamente contra las personas que parece que nos agreden. Amén. Dice, son bienaventurados. Esto va en contra, mis amados hermanos, del pensamiento de muchas personas, que en su pensamiento dicen, bueno, es que yo no me dejo de nadie. Es que yo soy así. Pero el Señor Jesucristo nos enseña diferente. Amén. Dice que se sentó y les enseñó. Amén. Les habló la voluntad de Dios. Les enseñó, mis amados hermanos, acerca de las doctrinas de Dios. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos capítulo 4, verso 1 en adelante. Y ahí, mis amados hermanos, expuso lo que se conoce como la parábola del sembrador, que habla sobre el efecto que tiene la palabra de Dios en diferentes corazones. ¿Cómo es recibida la palabra del Señor en diferentes corazones? ¿Y qué sucede con la palabra del Señor en esos diferentes corazones si no es atendida esa palabra debidamente? Si en su corazón permite que la palabra del Señor se ahogue por tanto afán, dice que esa palabra no va a dar fruto. Amén. Marcos capítulo 4, verso 1 y 2, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunieron alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. En su doctrina, mis amados hermanos, les enseñaba que la palabra de Dios se esparce por todas partes, ¿sí? Y cae en diferentes terrenos.
que son diferentes corazones. Unos corazones son duros, que la palabra queda ahí y vuela. Vienen los aves y se la tragan, se la comen. Otros corazones, hermanos, son muy recibidores, pero no dejan que la palabra se profundice, sino que cuando viene la aflicción, inmediatamente se apartan. Otros corazones representan o la tierra que, hermanos, la recibe, pero no está bien labrada. Crecen muchos espinos, muchas malas hierbas y ahogan la palabra. ¿Sí? Esos son los afanes de la vida. Pero hay otra palabra que cae en buena tierra y da fruto. Y da fruto para vida eterna. Amén. La enseñanza del Señor Jesús. Su voz se dejó escuchar. También, hermanos, se dejó escuchar la voz del Señor para reprender la hipocresía. Vaya conmigo a Mateo 23. Mateo 23. La voz del Señor se dejó escuchar para reprender la hipocresía. 23 al 25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Esas palabras no las podían soportar, o si se veían muy bien por dentro, por fuera, perdón, se vestían muy bien, por fuera querían lucir bien a la gente, pero por dentro estaban llenos de odio, de rencor, de malicia, dice, de injusticia. La voz del Señor se dejó escuchar para reprender esta actitud. Bien, voy al final. Un día, hermanos, te da un poco más al 25, el capítulo 25. Un día, esa voz se dejará oír para decretar el lugar a donde cada uno irá. Unos a la derecha y otros a la izquierda. A los de la derecha les dirá: venid, benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros. Mateo 25, versos 34 y 41. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 41, a los de la izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Óigame bien, ¿para quién está preparado ese infierno? Para el diablo, es para la gente. Pero todo aquel que no aceptó a Cristo, que no buscó su salvación, tristemente va a ir a dar a aquel lugar. Por eso es importante, hermanos, que la iglesia se levante y hable del amor de Dios. Una voz, un día se levantará esa voz para decretar eso. Aún no. ¿Sí? La iglesia, hermanos, el creyente no puede enviar a nadie al cielo o al infierno. Solamente hay uno que puede decretar qué lugar. A causa, hermanos, de lo que esa vida obedeció o rechazó al evangelio. Bien. Con esto termino. Hoy, mis amados hermanos, es Cristo quien está llamando a la iglesia. Amén. La está llamando a que se levante, que se sacuda de todo adormecimiento. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos, es la que se mueve llevando la cabeza. Amén. Cristo sigue viendo las necesidades. Cristo sigue escuchando el clamor de los perdidos. Pero la iglesia no se mueve. La iglesia no camina. Está adormecida. Está acostada. Y le está llamando a la iglesia que se levante.
para poder hacer su trabajo. Amén. Y le está llamando a que se pueda levantar, para que pueda oír, para que pueda ver, para que pueda ir al afligido y hablarle las benditas palabras de Cristo y dar a conocer las buenas nuevas de salvación que Dios tiene para el perdido. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Los oídos y la voz de Jesús. Él sigue escuchando nuestra oración. Él no está sordo, porque Él formó el oído. Él no está ciego, Él formó el ojo. Pero está llamando a su iglesia para que se levante y pueda terminar la obra antes de que Él regrese. Alcanzar las almas perdidas, porque Él viene pronto. Amén. Vamos a orar, cierre sus ojos. Y yo le invito a orar. Yo le invito a meditar que usted es parte de ese cuerpo glorioso que es la iglesia. Y solamente el Señor está esperando que la iglesia se levante y camine una vez más, que sus pies los lleven a aquellos que están perdidos, que están sufriendo, que están cautivos. Pero que su voz de la iglesia se deje oír cada día delante del trono del Señor, delante de la presencia del Señor, no pidiendo ya para ti, ya no seas egoísta. Empieza a pedir por las almas que no conocen de Cristo. Está dispuesto a que el Señor te mueva de tu lugar. Está dispuesto a que el Señor te quite de tu lugar y te lleve a aquellas almas que están gimiendo, que están cautivos. El Señor quiere escuchar la oración de la iglesia, pero que lleve su sentir el dolor de los perdidos, por los cuales Él entregó su vida, por los cuales Él derramó su alma, su sangre por completo, gota a gota, por cada uno de los perdidos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es la respuesta, Cristo es la solución para el perdido, para el que está cautivo en la droga, en el alcohol, para el que está cautivo de la pornografía, para el que está cautivo de la desviación sexual, para el que está perdido sin esperanza, para el que cree que ya no hay nada más que hacer en tu vida. El Señor está esperando que la iglesia vaya y que tú puedas decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Padre, gracias por tu palabra, Señor amado, en esta tarde. Señor, tú no dejas de escuchar y tú no dejas de hablar. Señor amado, concédenos tener oídos que oigan, porque tú dijiste muchas veces: el que tenga oídos, oiga. Señor, concédenos tener oídos que oigan tu voz. Y concédenos, Señor amado, ser un instrumento en tu mano, Señor. Concédenos pasar tiempo contigo, Señor, meditando. Y concédenos también, Señor amado, la gracia de poder salir confiados, Señor, en que tú vas con nosotros. Y tú quieres, Señor, tocar la necesidad de aquel que está, Señor, gimiendo bajo el yugo de su pecado, bajo el yugo de su mal. Señor amado, concédenos, Señor, la fe tan sencilla, Señor, para creer que tú puedes levantar los enfermos y sanarlos y liberarlos. Padre, gracias por tu palabra. Permite, Señor, que no retorne vacía. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor amado, esté obrando en nuestra vida, en nuestro corazón. Señor, en todo nuestro ser, Señor amado, sea, Señor, sacudido, sea motivado, sea movido por tu gracia. Padre glorioso, Señor, despierta a tu iglesia, porque, Señor amado, es la que tú has llamado para llevar ese mensaje de esperanza, Señor amado, a este mundo perdido. Señor, levanta hombres y mujeres fieles, Señor, dispuestos, Señor, a vivir para ti y por ti. Señor, bendice y prospera tu palabra, Señor, y sigue santificando tu iglesia, porque, Señor, queremos que no nos dejes aquí cuando tú vengas. Queremos ir contigo, porque este mundo, Señor amado, se está deshaciendo en su maldad, pero tú nos has dejado
para que brillemos y queremos brillar. Y queremos, Señor amado, alumbrar mientras tú nos tienes aquí. Señor, concédenos, como aquel ladrón, Señor, cuando vengas en tu reino, no te olvides de nosotros. Padre, gracias, Señor, en esta tarde. Señor amado, ahora te ruego que tú bendigas a tu pueblo. Llévale con bien, Señor, de regreso a casa. Señor amado, que tu palabra, Señor, le deleite, que tu palabra, Señor amado, le impulse, que tu palabra, Señor, le levante, Dios, y que tu palabra, Señor, sea su fortaleza. Padre eterno de la gloria, bendícele, Señor, en su trabajo. Señor, prospérale, Señor, porque es a través de ese trabajo que tú le sustentas. Te ruego que tú bendigas la fuente de cada uno de mis hermanos. Ahí donde está, Señor, bendice a sus patrones y dales de tu gracia, Señor amado, delante de ellos. Padre, bendice a aquellos que tienen su negocio y prospérale, Señor, pero que tú seas primero sobre ello. Padre, bendice a su esposa, bendice a sus hijos, guárdalos en su escuela, Señor amado, y líbralos de todo mal. Padre, en el nombre de Jesús, te lo ruego. Amén y amén.